Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando el tercer programa Diálogos Patrimoniales en el marco de las celebraciones del Día Nacional del Patrimonio Cultural que está llevando adelante la Municipalidad de Quilpué, y a través del Departamento de Cultura para poder ser un espacio de reflexión, de conversación para todos los interesados en las políticas del patrimonio, las políticas culturales. Hola, amigos, amigas. Entonces, la idea es poder hoy día compartir un programa bien especial porque tenemos invitados de lujo para poder abordar las políticas del patrimonio y vamos inmediatamente a empezar a presentarlos. Quiero, en primer lugar, presentar al alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambres, que va a participar en este diálogo y conversación junto con, bueno, todos conocen al alcalde Viñambres, es alcalde ya hace bastante tiempo acá en Quilpué y ha hecho un trabajo muy interesante en las políticas de patrimonio, de memoria, de recuperación de espacios públicos, y la idea es que hoy día podamos conversar y también ustedes a través del chat pueden hacerle preguntas y él puede responderlas también esta tarde. Nos acompaña también el arquitecto y también concejal de la ciudad de Valparaíso, don Daniel Morales, quien ha llevado adelante muchas iniciativas de trabajos con perspectiva de patrimonio en la ciudad, ha encabezado también campañas, movimientos que de alguna manera buscan fortalecer la identidad patrimonial de la ciudad y también defenderla de las amenazas que también tiene el progreso y que Valparaíso, más que cualquier otra ciudad, también ha sufrido muchos embates económicos de fuerzas también empresariales en algunos casos y también naturales, porque también la ciudad también ha sido víctima en el último tiempo de muchos problemas. Y finalmente también nos acompaña Mauricio Rojas Alcayaga, es profesor de las universidades de Chile y la Universidad Alberto Hurtado, antropólogo, doctor en antropología de la Universidad Autónoma de México y un especialista en temas de gestión cultural y patrimonio. Así que les agradezco a los tres poder estar esta tarde compartiendo con los vecinos y vecinas de Quilpué. Bueno, como esto está en la plataforma también de internet, puede ingresar gente también de otras ciudades, de otras comunas y también inclusive del extranjero. Se ha conectado el día de hoy personas de Argentina, quilpueínos que viven afuera, entonces es muy interesante el espacio para conversar. Y bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente. Yo quería compartir con ustedes una primera idea. Las políticas del patrimonio hoy día están muy relevadas porque, como les decía, estamos en las celebraciones del Día Nacional del Patrimonio. Sin embargo, estas materias patrimoniales, estas políticas patrimoniales, están un tanto postergadas con lo que Chile ha vivido, el estallido social, por una parte, desde octubre en adelante, y lo que vivimos hoy día, la epidemia del coronavirus, que también ha instalado nuevas urgencias, por supuesto, nuevas necesidades materiales y de servicios básicos a la comunidad. En ese contexto, ¿cómo ven ustedes estas materias patrimoniales, estas políticas culturales, la cultura en definitiva? ¿Cómo ustedes creen que está situada hoy día? ¿Es de importancia, no es de importancia? Voy a partir por el alcalde porque fue el primero que entró, digamos, alcalde. ¿Usted cómo comparte esta idea? A lo mejor usted que tiene más responsabilidades que cualquiera de nosotros, ¿cómo sitúa la cultura usted dentro de la tarea municipal? A ver, mira, yo creo que es lamentable el tema de esta pandemia, lo que estamos viviendo. Pero primero, bueno, celebrar esta iniciativa. Eh, quiero partir el día de hoy con el tema de patrimonio por un compromiso eh, con mi amigo Luciano, que ustedes ya lo han recordado, seguramente. Eh, Me tocó felizmente, tengo que decirlo así, compartir sus últimos días con él, junto a él, y la verdad es que estábamos, una de esas conversas que después que él salió de su primera operación que tuvo, no que explicar, conversamos de poder hacer un trabajo sobre el patrimonio, recopilar un poco para este día. Bueno, y este día llegó y no lo está con nosotros, y recordarlo a él porque la verdad muchos de los que están escuchándonos y nos están viendo
saben el aporte de Luciano. Yo no voy a ir al detalle, pero colaboró conmigo como alcalde y trabajamos juntos muchos años, cosas en la misma Universidad Playa Ancha, en la Universidad de Ucares de esa época estuvimos haciendo cosas. Tú, Andrés, también, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo en los barrios ahí de Achupaya, de Chorrillos, también estuvimos en varios lugares en Viña del Mar? Así que un buen recuerdo de nuestro amigo Luciano, ya lo extrañamos, obviamente, se extraña. Hoy día pensaba este programa, qué es lo que hace uno cuando, como alcalde, yo generalmente cualquier tema patrimonial o más identidad cultural le decía a Luciano, dame algunos tips o algunas ideas para poder. Y hoy día eso no lo tiene, entonces uno extraña esa interacción. Así que, bueno, un saludo, quiero anunciarlo, conversé con el Consejo en este Día Patrimonial, nuestro primer encuentro de patrimonio industrial, quien me plantea hacerlo, era en Carosi, y esa sala que habilitamos, ¿te acuerdas, Daniel? Sí. Que estuvimos ahí, ¿ya? Bueno, esa sala va a llevar su nombre, así que va a llevar el nombre de Luciano Martín, así que el Consejo se lo planteé cuando le hicimos un reconocimiento, y está todo de acuerdo. Así que eso, pues. Bueno, y la pregunta, disculpa Andrés haberme estado en estos minutos, pero la pregunta importante, lo que tú estás planteando, yo creo que ha estado muy complejo, hemos conversado con harta gente en materia del tema cultural, fundamentalmente, es difícil en tiempos de pandemia hacer cultura, pero han habido iniciativas bien interesantes, es como el caso nuestro de la orquesta que ha tirado por online, algunas iniciativas que estamos tirando, el video de documental de la ex KPD, ya creo que se está buscando alternativas. Y lo que yo he planteado es que tenemos que ser capaces de saber vivir con una pandemia. Creo que lo cultural, creo que la actividad del patrimonio incluso, de trabajar y poder vivir de una forma distinta, buscar otros estilos de cómo nosotros vamos a transmitir y fomentar lo que es el arte, la cultura y desarrollar todo lo que significa el patrimonio. El patrimonio, como bien saben todos, o algunos no lo saben, el patrimonio no es solamente lo arquitectónico y tiene que ver también con todo lo que son las historias locales. Yo creo que va a haber una historia importante que estamos viviendo, cómo nos estamos desarrollando con esta pandemia, que se hablan algunos expertos más de 100 años que no había una característica de esto. Entonces, yo creo que todos estamos inventando, reinventándonos, hacer una forma distinta de relacionarnos, incluso una forma distinta, que son fenómenos culturales. Hay una transformación cultural, yo creo, que la estamos observando, la estamos viviendo, ¿ya? Y hay que reflexionarla. En algún minuto vamos a tener que reflexionar. Y es por eso que nosotros, tú sabes, queremos recuperar el edificio que fue quemado, ¿ya? A raíz del estallido social, que es parte del patrimonio y lamentablemente fue quemado un patrimonio importante en nuestra ciudad, pero estamos nosotros hoy día en tiempo de pandemia, creemos, estaban los recursos asignados para eso y esos recursos van a seguir asignados para eso y poder reparar una de las cosas que hemos querido hacer. Así que eso así como mero comentario de la pandemia, creo que hay que saber vivir ya en una pandemia. Esta pandemia no se va a acabar en septiembre, como dicen algunos, o que va a cambiar, o en octubre o en diciembre, y ya el próximo año no vamos a estar con pandemia. Quiero decir que todo indica que vamos a estar por lo menos 2 años y tenemos que empezar a vivir de una forma distinta. Lo que sí rescato ya de esta pandemia, porque es importante, hoy día nos da una forma de vivir distinta y creo que eso hay que empezar a mirarlo desde una forma cultural. Las costumbres, los usos, estábamos muy sumergidos en el consumo como elemento importante, el viajar, el comprar, el tener por tener y una serie de cosas. Y hoy día yo siento que hay un paradigma que nos ha cambiado la vida. Y ese paradigma creo que hay que observarlo muy bien y hay que tomarlo y recogerlo. Yo creo que muchos de nosotros habíamos dejado ir a comprar el negocio de la esquina, ni sabíamos a veces quién era. Íbamos al supermercado directamente, ¿ya? O muchos de nosotros a veces disfrutar de conocer de lo que existía en nuestra ciudad, no lo conocíamos y creo que lo estamos
redescubriendo, y esto ha sido conversaciones de hace harto rato con la gente que hemos ido conversando y ha ido reconociendo sus barrios, por ejemplo. Eso ha sido sumamente importante y es parte de la identidad de una ciudad, conocer sus barrios. Así que eso... Muy bien. Sería interesante ahora también conocer la opinión de Daniel, porque el alcalde planteó un tema muy interesante que tiene que ver con estas amenazas que en estos tiempos tan convulsionados viven las ciudades y viven estos espacios que finalmente son espacios públicos. Claro, tienen algunas características patrimoniales, pero son espacios públicos. En Valparaíso, aquí se quemó derechamente, por ejemplo, un edificio público que tenía también una dimensión transaccional patrimonial. ¿Cómo ves tú el patrimonio en este contexto y cómo ha estado Valparaíso viviendo también con esta violencia, por un lado, con estas situaciones también de precariedad, de derrumbe, de incendio? ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Hola, hola, buenas. Muchas gracias por la invitación y también mandar aquí unas condolencias al alcalde, a ti, Andrés, también porque eran amigos directos de Luciano, que yo lo conocí como porteño, también compartí en esas clases que hicimos en el Parque Cultural, en ese diplomado Pablo Anduesa, del cual fuimos compañeros como profesores, digamos, yo desde la experiencia y desde el conocimiento, que era un tremendo teórico, amante del conocimiento y muy generoso, así que le agradezco al alcalde que la sala más bonita y donde van a pasar hechos tan relevantes e importantes para la ciudad lleve el nombre de Luciano San Martín. Mira, con el tema del estallido, que Valparaíso fue una de las ciudades que se vio más afectada en cuanto a sus componentes patrimoniales, porque hubo una serie de incendios que afectaron inmuebles que claro, no son, digamos, tal vez de un orden monumental, pero sí pueden calificar de lo que algunos estudiosos del tema en Latinoamérica le han llamado el patrimonio modesto, que son inmuebles de valor patrimonial que no son grandes protagonistas, pero que están ahí, y que van marcando de alguna manera una cierta continuidad en la ciudad, donde suceden cosas que tampoco son los tremendos negocios, pero que están ahí. Bueno, acá, un edificio muy bonito, después en la esquina ya de la Plaza Victoria se quemó un edificio que ahora acaban de demoler, en Edward con Independencia. Sufrió un atentado también en el edificio del Mercurio. Pero mira, más que lo del estallido social, que también vimos una serie de monumentos, de estatuas, de cosas más decorativas destruidas. Yo creo que es la destrucción urbana la que de alguna manera fue sumamente fuerte para todos los que estamos viendo acá. O sea, hubo momentos después de cuando sucedieron estos saqueos masivos que eran paralelos a la protesta, digamos, en que al día siguiente estaba la calle Condel, por ejemplo, que las imágenes eran perfectamente de cualquier guerra civil. Entonces era terrible, y ahí más que del patrimonio, como te digo, como de grandes edificios, es la configuración urbana de edificios que tienen valor patrimonial por la historia, que tienen por los años, que no sean grandes maravillas, sino que en su conjunto, como estaba todo, se veía todo prácticamente en el suelo. Pero tú, en la presentación, Andrés, dijiste que Valparaíso, me presentaste como un luchador que ha estado ahí en muchos proyectos que han sido impulsados por fuerzas económicas y deterioros que se han producido por fuerzas naturales, pero yo creo, sin embargo, que el peor destructor de la ciudad viene a ser la pobreza como resultado de la desidia y la mala gestión de las políticas públicas. Aquí hay una conjunción de un gran número de actores, pero principalmente de lo público, porque la gente finalmente en Valparaíso es extremadamente pobre. Valparaíso se empobreció, sus bases económicas cambiaron, y sin embargo no tuvimos políticas públicas al nivel como para poder mantener una adecuada comunicación y relación entre el patrimonio, desarrollo, patrimonio, vanguardias. Por lo tanto, lo que empezó a suceder en Valparaíso es que después de su denominación de Patrimonio de la Humanidad, que en realidad es una pequeña zona nomás, es un sitio de patrimonio mundial,
son 4 hectáreas. Uno cree que es toda la ciudad, bueno, debería serlo tal vez por lo menos en el anfiteatro. Las políticas públicas del Estado fueron extremadamente, fueron una visión economicista del patrimonio, ¿eh? Entonces se inventa el Plan Valparaíso, que tiene cuatro caminos, digamos, 4 herramientas para el patrimonio. Uno era sobre un subsidio a la renovación patrimonial, que eran 250 UF si es que tú remodelabas un inmueble en uno o más viviendas, digamos, las cuales es un subsidio bien raro, bien poco, y además no estaba contemplado un formato, por lo tanto se atendió solamente a subdividir estos inmuebles la máxima cantidad de unidades vendibles, y finalmente tuvimos puros departamentos de un ambiente o loft chiquitito, que no fomentó la vuelta o la permanencia de la familia en sus barrios, sino que al contrario, la gente que arrendaban esos inmuebles, cuando los propietarios veían que podían hacer un muy buen negocio, evidentemente se fueron. Eso fue bien terrible. Además, incluso había vía Corfo, hubo un subsidio de adquisición de inmuebles, pero estos estaban solo si que estaban ligados a un modelo de negocio. Entonces también, pues dentro de la definición de patrimonio en un contexto turístico de intereses culturales, obviamente para todo el mundo fue atractivo hacer hoteles, restaurantes, pero hubo muy poco de los intereses públicos, digamos, que pueden ser museos, que pueden ser simplemente residencia, habitabilidad, digamos. Y paradójicamente, lo que le llaman la segunda vivienda. Claro, fue pura segunda vivienda. Hoy en día son Airbnb, o son estudiantes, o son estudiantes de intercambio, que está bien, pero cuando se transformó que todo tipo de intervención fue solo eso, generaba un problema de déficit habitacional enorme en los sectores más cercanos y con mejor infraestructura al centro de la ciudad. ¿Ah? Oye, Daniel, quiero volver un ratito más a eso para que profundicemos más en eso, pero también para abordar la pregunta le quería preguntar a Mauricio cómo él ve también, Mauricio Rojas, estos temas del patrimonio en el contexto de estas situaciones que tenemos como el estallido, como la pandemia. ¿Cómo lo ves tú como académico? ¿Está muy postergado estos temas en la sociedad? Gracias, Andrés. Bueno, primero agradecer la invitación y compartir con las dos autoridades, el alcalde Millambri y concejal de Valparaíso. Estoy con un poquito de señal inestable, pero espero que se esté escuchando bien acá desde Santiago, que está bien crítica la situación. Efectivamente, el tema del patrimonio yo considero que es un tema relativamente nuevo para la población, este nuevo patrimonio que estamos conversando. Porque para la mayoría de la población, de hecho, para mis estudiantes, hasta hace poco, patrimonio eran castillos, cosas de pitucos, de cuicos. El tema como la distinción social del patrimonio, yo creo que es como lo nuevo para nosotros. Se está discutiendo hace 20 años en el contexto mundial, o más quizás de la conferencia del 82 en México, esa famosa conferencia de UNESCO que se realizó allá en México. Yo creo que sí, para el estallido social hubo una explosión, un estallido de patrimonio. Recordemos que una de las acciones más recurrentes fue el ataque a los monumentos, y los monumentos son la base del patrimonio. En Valparaíso se atacó Arturo Prat, en Concepción se intentaron votar monumentos, se refundó la Plaza Italia como Plaza de la Dignidad, se trató de votar al general Baquedano. Hubo como una rebelión contra los monumentos, muy parecido a lo que pasó en la Revolución Francesa. De hecho, Francia es uno de los países que tiene menos monumentos en su vía pública, porque en la Revolución se votaron. Cuando cayó Saddam Hussein se votaron los monumentos. Es decir, hay una concepción implícita de la gente de que el patrimonio fundado en lo monumental y en los monumentos fueron contraatacados y resignificados. Yo creo que eso es muy importante considerar. Si nosotros consideramos, claro, que patrimonio es mantener el Palacio de Cauciño, no es importante. Si nosotros consideramos que para el estallido social de octubre la disputa mayor fueron los símbolos monumentales, la ocupación de la calle, de la Plaza Italia, del GAM, de la Biblioteca Nacional y de toda la serie de monumentos que estaban en la Alameda y en las comunas y en las regiones de Chile,
significa que sí el patrimonio está presente en la gente. Entonces, depende cómo lo enfoquemos. Si el patrimonio son las casonas y las iglesias, bueno, algunas iglesias se quemaron también. Pero si patrimonio son, como lo vemos desde la antropología, las simbolizaciones que hace la gente de las identidades nacionales y territoriales, ha estado muy presente. Ok, gracias. Alcalde, y en ese contexto, ¿cómo ve usted esta apropiación que habla Mauricio Rojas en la gente? ¿Usted ve cuando conversa con los vecinos que los temas de cultura, de patrimonio, están presentes o son temas ausentes en las conversaciones? En este caso, cuando tiene audiencias, cuando tiene algún tipo de reuniones. Yo creo que Andrés ha cambiado harto el tema, la cosa con el tema de la pandemia fundamentalmente, ¿ya? Yo creo que la preocupación hoy día la gente es otra. Yo creo que hay preocupación por lo que significa esta pandemia, lo que significa este virus, ¿ya? Hay preocupación por la situación económica, la inestabilidad económica, y yo creo que siempre ha pasado. Mira, tú sabes, yo trabajaba como director de cultura de Casablanca hace muchos años atrás, y uno de los temas que siempre cuando había una crisis económica municipal o en la ciudad, lo primero que se hacía era recortar los recursos culturales. Es un tema como sintomático. Nosotros hemos mantenido ciertas características que es distinto que una situación económica. Hoy día, vuelvo a decirte, hoy día estamos enfrentando un fenómeno bien especial. No es un problema solo económico, es un problema de salud, es un problema sanitario. Entonces, es complejo porque tú, aunque tú quieras, la gente le cuesta juntarse, no puede juntarse, no es que no le cueste, no puede juntarse. Nosotros tuvimos que cerrar el teatro. Hemos inventado sistemas talleres online, en fin, y yo creo que son los temas. Entonces, la gente no está hablando de cultura hoy día, está hablando si va a perder la pega, está preocupada, qué es lo que va a pasar en un tiempo más, está hablando, mira, por eso te digo, es una sociedad que demuestra que está muy en el consumo. ¿Queréis que te diga la verdad? Lo que me preguntan mucho, oiga, ¿y cuánto que usted cree que podré yo viajar? Varios me lo han preguntado. Oiga, ¿y cuándo podré ir a pegarme un carretito? Pucha, qué lata. Y yo no sé, lo digo honestamente, me dicen, qué lata, no puedo salir a tomarme un pisquito sour. La gente extraña de ir al Trotamundo, ¿ya? Los eventos que teníamos en el Trotamundo eran todos los fines de semana y casi todas las semanas de miércoles para adelante. Y la gente extraña y dice, pucha, esos espectáculos, ¿me entiendes? Entonces, la gente extraña mucho eso, ya hoy día, del juntarse, el estar juntos, el compartir, el convivir con otros. Y son tiempos de pandemia, y por eso yo decía al inicio que hay que verlo desde otra perspectiva, hay que verlo desde la perspectiva de cómo tú hoy día te replanteas muchas cosas. Hoy día no hemos respetado todo en nuestras casas, ¿verdad? No hemos respetado, hemos restringido nuestras relaciones incluso con las personas. Entonces, la verdad, la pregunta que tú me haces, si la gente pregunta, bueno, lo cultural, lo que extraña es la convivencia, lo que extraña es juntarse. Y yo creo que esto, por eso lo que decía inicialmente, creo que es un momento de observar, de reflexionar y poder hacer algún cambio profundo también como sociedad a cosas que finalmente teníamos un vivir y un sentir de la vida así como bastante, yo diría, simple. Hoy día nos vemos amenazados. Este virus es súper complejo porque yo lo definí como una ruleta rusa, porque finalmente hay personas que se supone que le podría afectar mucho y no le afecta, y personas que no debería afectarle, le afecta mucho. Entonces, es un tema bastante complejo, por eso yo he llamado, hay que reflexionar en tiempos de pandemia. Es una mirada distinta de las cosas, el del vivir, el de relacionarnos, el de cómo actuamos, ¿ya? Yo tampoco puedo salir a reunirme, tener reuniones. He tenido todas reuniones online, como la que estamos teniendo hoy día. Nosotros habríamos estado en algún lugar patrimonial, en este minuto habríamos inaugurado un seminario, habríamos hecho talleres, más gente. Te das cuenta, estamos hoy día conversando a través de las redes sociales, a través de
Internet. Claro, y en esa perspectiva, Daniel, como lo plantea el alcalde, hay un sentimiento de las personas que obviamente está vinculado a sus necesidades más urgentes y a sus temores, a sus miedos, a sus expectativas. Y es obvio, digamos, yo no creo que hay que darle mucha vuelta, pero de alguna manera en Valparaíso esta situación, yo diría que es un poco más compleja, porque hay muchos motores del desarrollo que están vinculados con este proyecto patrimonial. O sea, de hecho, todo tú lo estabas planteando recién a propósito del plan de recuperación, la inversión en hoteles, la inversión en restaurantes, en teatros, bueno, hay muchas carreras de arte, los chicos salen finalmente y quieren desarrollar sus cosas. ¿Cómo ves tú la población? Porque también hay un tema ahí que tiene que ver con lo que decía el alcalde, con esta población porteña, al habla de Quilpué, pero la población porteña natural, o sea, la originaria. ¿Cómo ve el patrimonio? ¿Se siente identificado finalmente o esta es una volada de la nosotros? Noche porteña, eso va a ir, Andrea, ¿no? La noche porteña. También la noche porteña, pero ¿qué bien? ¿Cómo ves tú como concejal el discurso y la apropiación que tienen los ciudadanos de los cerros finalmente de los temas del patrimonio? ¿Están jugados con eso o realmente es un tema que no Sí, mira, la gente no... Es que siempre se trató de una forma muy elitista, ¿no? Y con supervisión absoluta del Consejo de Monumentos de Santiago, y donde llevar esto a cabo. Entonces, yo creo que ha sido una mala experiencia para la gente en realidad, porque por un lado se elitizó y por otro lado no se lograron sacar. Mira, hay 48 líneas de financiamiento para temas patrimoniales en distintas áreas, digamos. Eso no está en ningún lado. La discusión hoy día de la ley de patrimonio podría tener una serie de listas, digamos, locales. De hecho, nosotros ahora estamos peleando con el tema de la ley de integración social y urbana, pero más que esa, con el decreto supremo 56, que es la misma ley que se supone que en algún momento va a salir perfeccionada al Congreso, pero el decreto supremo pasa por arriba de todos los planes reguladores, no reconoce zonas típicas, ni zonas de conservación histórica, ni mucho menos inmuebles de conservación histórica, y genera la posibilidad de hacer un desarrollo inmobiliario donde sea. Mira, yo no sé si se puede compartir pantalla. No. El director director sabe. Lo probamos. Ya todos saben, sí se puede. Director, ¿usted cree? Director. El director fue a tomar... Esta foto fue hoy día. Yo por eso llegué justo a conectar el programa, porque fui a ver a un señor que es bastante importante acá en la ciudad, que podría ser un anónimo, pero en realidad es un señor que colabora todo lo que puede en patrimonio. Se llama Lautaro Triviño. Fue quien a partir de una foto descubrió el robo de las esculturas que tenía el señor Schuller en su casa, que eran porteñas, y eso, este señor Lautaro Triviño es un defensor pero absoluto del patrimonio, y él vive en Cerro Santo Domingo, y lamentablemente en el incendio la semana pasada se le quemó la casa con un archivo increíble que tenía. Y este es el Cerro Santo Domingo, pues, amigos míos. O sea, miren esas casas. Esa casa era maravillosa, toda sentada, cayéndose, seca. Miren la casa al lado, esto al frente, esto el Cerro Toro. Miren esa casa arriba, la verdecita que tenía los señales. O sea, por favor, y si uno mira, ¿dónde está esta otra foto? No se puede. Dejar de compartir. ¿Se dejó de compartir? Dejó de compartir. Sí, ¿Dejó de compartir? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve que el patrimonio se traduce en un montón de casas viejas a punto de caerse y quemarse y explotar, es terrible. Entonces, ¿cómo le afecta el tema del COVID a Valparaíso? De la peor manera. ¿Por qué? Porque la gente está hacinada en sus casas, en unas casas que no tienen las condiciones para que estén todo el día viviendo en las casas. Viene el frío, están todos los hervidores conectados, todos los calefactores eléctricos conectados, en fin. La semana pasada tuvimos un incendio de esta casa. La semana anterior tuvimos el inmueble de la calle allá en Playa Ancha, que es un inmueble municipal, y que estaba con ocupas, con toma adentro, y que estaban oportunamente informados al municipio y no hizo nada, también se quemó. La semana anterior, un inmueble
que era de bienes nacionales, en pleno Cerro Cordillera. Entonces, el tema del COVID-19 para Valparaíso es otra desgracia más. Es otra desgracia más. No tenemos cómo poder... porque esto es una pobreza acumulada, digamos. ¿Eh? El tema del puerto... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, sí. ¿Amigo? Allá. El tema del puerto, por ejemplo, ¿por qué nos pusimos a pelear con el puerto? Porque era para nosotros inadmisible que una empresa tan fuerte como es el puerto de Valparaíso no dejara ningún peso a las arcas fiscales para inversión, por último, en los propios temas que ellos están, en los entornos donde ellos están operando. Y si no fuera así, por último, si no deja plata, por último que haga buenos proyectos, donde por último se mantienen las cosas que sí valoramos y sí logramos tener una extensión, ampliación portuaria, pero se mantienen los oficios tradicionales, se mantienen los lancheros, se mantiene el dique flotante Sociver, se recupera el borde costero. Pero no, nada de eso ha pasado, todo ha sido clientelar, todo ha sido de la peor manera, y el resultado, como estábamos viendo en la foto, y aquí Andrés se quedó pegado, nuestro amigo. Sí, hubo un problema ahí, parece global, porque Sí. también tuve problemas ¿Sí? en lo mismo, sí. Oye, pero bueno, sigamos, aquí uno se cae, hay que volver a levantarse nomás. Ajá. Oye, te iba a preguntar a Mauricio Rojas, a propósito de todos estos temas. Yo no sé si tú conoces algunos ejemplos interesantes en las ciudades, o tú estás en Santiago, obviamente, pero has recorrido también otras comunas. Modelos interesantes de rescate patrimonial que también puedan ser destacados y también las ciudades puedan compartirla, porque yo creo que ahí está también la gracia de los diálogos que tienen que tener las ciudades. Yo sé que los alcaldes se reúnen, tienen seminarios de muchas materias, y en temas cultural y patrimonial, por ejemplo, Mauricio, ¿tú conoces alguna experiencia interesante de salvaguarda, rescate, difusión del patrimonio a nivel local? Sí, pero antes también quería saludar el enfoque que había dado el alcalde, porque tiene que ver mucho que ver con la antropología de la cultura. Esto de que dice la gente extraña reunirse. Bueno, esa es la principal base, tal como dice el alcalde, de la cultura, la sociabilidad, el encuentro, la comunidad. Si a veces queremos pensar la cultura como grandes palacios, es la forma equivocada. Esta forma más antropológica de las personas que se quieren reunir, yo creo que es el enfoque adecuado. Y esta pandemia ha mostrado algo muy importante, lo que podríamos decir, la cultura urbana ha desnudado la inequidad de las estructuras urbanas, de las culturas urbanas, de unas ciudades que viven en confort y unas comunas que podemos hacer cuarentena como hacer cuarentena, porque hay una cultura urbana de segregación, de inequidades, que también diría, es un gran momento pensar la cultura urbana, como gran ejemplo. Y ahí me cuelgo a un buen ejemplo. Yo tuve el honor de hacer mi tesis doctoral sobre Valparaíso, así que también conozco, y el caso Playa Ancha, ¿cierto? Donde también nos toca hacer clases cómo se están organizando para ser declarados patrimonio, a diferencia de las dudas de Valparaíso. Pero como ustedes conocen más que yo el caso de Valparaíso, hay un caso muy interesante acá en Santiago que me tocó ser parte de su expediente patrimonial, que es Barrio Mata. Es un barrio muy popular, es un barrio que contiene el Matadero, es un barrio que contiene el Persa Bío Bío, es un barrio popular. Podría ser un buen símil con Valparaíso. ¿Por qué Mata se constituyó como patrimonio y no ha tenido los problemas que ha tenido, perdón la redundancia, Valparaíso? Están bien organizados, está renaciendo la cueca, al igual que en Valparaíso, donde está renaciendo la cueca urbana en Santiago, en el barrio Mata, con 3 locales bien potentes, y es como una recuperación de una memoria popular. Se está defendiendo el Persa Bío Bío, se está defendiendo el Matadero, aunque no quedó dentro de la zona, pero es interesante el caso Mata. Están viendo edificaciones, pero con cierta regulación, con cierto control de los vecinos, con mucha participación social. Creo que el caso de Barrio Mata. Tenemos el caso de Yungay acá, que también es bastante exitoso. Pensemos que Yungay rechazó tener metro. Eso algo en Santiago, algo increíble. Un sector de la ciudad que el metro lo chantajea y dice, si no nos dejan densificar el barrio Yungay,
no van a tener metro, y la gente responde, no queremos metro, no queremos densificación. Y ahí quedó el metro medio construir, como testimonio de la gente que dijo, no vamos a aceptar este chantaje de una empresa estatal. Entonces, diría que Barrio Yungay y Barrio Mata en Santiago, y lo que está ocurriendo en Ñuñoa por extensión, con Villafrey, con Suárez Mujica, en donde la gente se empieza a organizar para defender. ¿Es un fenómeno masivo? No. Pero yo diría que el caso de Mata es interesante a considerar por ser de una cultura popular, está en los CITES del arquitecto Kuczynski, si mal no recuerdo el nombre exacto, pero unos CITES muy famosos de la ciudad de Santiago. Lo interesante es, la cultura popular está comprendiendo que tiene derecho al patrimonio y a exhibir su patrimonio y a defender su patrimonio. El caso de Valparaíso, como digo, yo lo alcancé a estudiar un poquito en la tesis, pero yo creo que nos queda grande a cualquiera, pero también podríamos decir hay una tensión interesante. El mundo popular empieza a comprender que tiene derecho al patrimonio y a exhibir su patrimonio. El tema es que la política pública del patrimonio está al debe, tal como decía el concejal, en lo que en Valparaíso no hay una inversión, debería ser una política pública de país, de ciudad y de región, en cambio se deja Valparaíso caer y sálvese como puede. Recordemos que esta fue una iniciativa del presidente Lago para reactivar económicamente Valparaíso hacia una lógica turística. Entonces yo creo que cuando hice la tesis vi en Valparaíso tres almas. Un alma de ver Valparaíso como turismo patrimonial, el otro alma de la gentrificación de Valparaíso, ¿cierto? De los cerros Concepción y Alegre, y otra alma que reclama que el Valparaíso portuario, de los sindicatos que defienden que si hay un patrimonio en Valparaíso del puerto, entonces tenemos esta pelea interesante del dueño, ¿cierto?, de la Piedra Feliz, que quiere sacar los containers, y los portuarios que pelean por aumentar los containers y más puertos. Entonces, hay mucha experiencia interesante en Chile, pero yo rescato principalmente eso. Tenemos un mundo popular que está despertando y reconociendo su patrimonio y exigiendo administrarlo y ser parte de esa gestión. Yo diría que hay un empoderamiento no masivo, pero interesante a considerar. Ok, antes que continuemos, quiero saludar a algunas personas que están escribiendo, porque obviamente este es un programa en vivo. Está don César Arellano escribiendo del Retiro, Elizabeth Busto, Nelson Flores, que recuerda también al profe Luciano, a Nacho Beto del piano, Alejandro Romero, que nos escribe desde Mendoza, con ganas de volver al Retiro, Gladys Lazo, Jimena Soto, Sandra Cuellar, Viviana Vidal, Antonio Maureira, María Elena. Bueno, mucha gente que está conectada, Pamela Quiroga, Walterio López, que está preguntando por una toma de terreno. Seguramente en la reunión que tiene el alcalde para estos temas le va a contestar, pero ahora estamos el lunes tenemos las cuentas públicas de lo que... Cuentas públicas, claro. Ahí tiene que preguntarle sobre ese tema, para que no nos desviemos del tema. Jorge Ocampo, nuestro querido técnico y además músico informático, Andrés Carrera. Bueno, mucha gente que está escribiendo, Pablo Cornejo desde Los Perales también está escribiendo. Yo les quiero preguntar, y quiero partir por el alcalde, existe también el patrimonio intangible, este patrimonio que un poquito hablaba Mauricio Rojas, en la comuna de Quilpué. No solamente hay edificios, sino también hay historia y memoria. También hay algunas fiestas que usted ha tratado de llevar adelante, rescatar, como la vendimia y cosas en el Valle del Margamarga, en Coyhaique. ¿Cómo se presenta el patrimonio intangible en la política comunal finalmente? Mira, yo creo que cuando uno va recuperando la historia de la ciudad de Quilpué, uno empieza a compararla a Valparaíso, Viña del Mar, lo que iba pasando Villa Alemana, Quillota, Casablanca, ya cuando habían antiguamente la organización del Estado eran distritos, ya habían gobernaciones. Por ejemplo, nosotros éramos parte de la gobernación de Limache, era un fenómeno interesante. Pero yo siempre he dicho, mira, Valparaíso tiene una historia organizativa, de organización, yo diría, bien interesante. El primer diario, la cinematografía surge de Valparaíso, ¿ya? La escuela de cine, el alma mater es Valparaíso, ¿ya? Los sindicatos, los movimientos sociales surgen de Valparaíso, y Viña del Mar va tomando a raíz de historias locales, como es Forestal,
tú lo conocís perfectamente, Andrés, también, Chupaya, Santa Julia y otros lugares, va tomando como una historia, yo diría, importante local. Entonces, Quilpué, ¿qué era Quilpué generalmente? Eran bastante fundos. Ya, yo me recuerdo que José Miguel Insunza me decía, bueno, qué bonita la ciudad, y él tenía un recuerdo cuando venía a un fundo acá en Retiro. Entonces, los años, ¿cuándo empieza a cambiar Quilpué? Después de los 60, ¿ya? Y cercano a los 70 y los 80, cuando empieza a emigrar y se hacen estos barrios, estas poblaciones, ya en distintos lugares. Entonces toma una característica distinta. Mira, a mí una de las cosas que me costó mucho, mucho como concejal y como alcalde, fue que la gente empezara a identificarse con la ciudad. Aquí había un grupo muy chico, ¿ya?, de personas que se decían los antiguos de Quilpué, y yo me reunía con ellos, y ellos hacían poesía y hacían otras cosas más en base a eso. Pero no tiene una historia de organización como la que ha tenido Valparaíso, Viña del Mar. Quilpué ha ido generando de poco una identidad. Entonces, yo creo que esa identidad, ese patrimonio, fue lo que un día junto a Andrés, acuérdate que dijimos, oye, aquí estaba la KPD, Belloto Sur, en el centro de la ciudad, aquí estaba la fábrica que era francesa, que fue vendida a los rusos la compraron, y los rusos la pusieron a la disposición del presidente Allende en esa época, y te das cuenta, y había una historia de trabajadores de eso, que yo lo conocí cuando fui concejal, ¿me entiendes? Y cuando llegué a ser alcalde, fue uno de los temas que trabajamos del patrimonio intangible, de lo que significa la historia. Aquí como que con la dictadura, yo creo, y no voy a ser responsable de lo que voy a decir, yo creo que la dictadura, la seguidilla de alcalde, hicieron muchas cosas quizás, pero también a la vez borraron la historia del arte, de la cultura. Era como muy, muy, muy bajo. Por ejemplo, Los Plateros, que era Franco Palma, fallecido recientemente, me comentaba su grupo musical, el Yayo Castro, con su grupo, Los Surcadores del Viento, que era Jorge Ocampo, que estaba escribiendo hace poco, ¿me entiendes? Esa gente era como temerosa, por decirlo, no sé si tenía miedo, pero no mostraba. Y yo creo, y discúlpame que sea un poquito autorreferente, pero nosotros a partir del 2005 le hemos dado un impulso a esta ciudad muy fuerte en materia de la identidad cultural, rescatar la memoria histórica, los de barrio, los estudios que se han hecho en clubes deportivos, el mismo cuerpo de bomberos ha tenido compañía de bomberos cómo recuperar, están ahora con un carro, uno de los primeros carros que llegó, ahí están peleando para tener un carro insignia, por decirlo de una forma. Lo que fue Los Perales estaba votado. A la gente se le olvida, Los Perales estaba ahí votado. Carosi era un edificio que todos lo miraban así como. De hecho, había gente que había llegado unos años atrás y no tenía idea que era Carosi, ¿ya? Porque no miraba hacia arriba, porque no veía el letrero que decía Carosi. Lo que te contaba y te comentaba, la plaza Eugenio Rengifo era un basural. Eso al lado del centro de la ciudad, al lado del edificio. Entonces, yo creo que nosotros somos jóvenes, por decirlo así, como ciudad, en la recuperación del patrimonio, pero a la vez hay una historia que yo creo que está oculta, ¿ya? Te tocó entrevistar a la gente de los trabajadores de Carosi, ¿ya? Hay toda una historia que es una visión distinta, su sindicato, cómo enfrentaron lo que fue la Unidad Popular, que no fue como toda la industria, lo vieron de otra perspectiva, la gente lo trabajó de otra perspectiva. Lo que es la historia del Valle Marga Marga, la historia de los curas ahí en Los Perales, la gente no sabe que estos curas, que los Sagrados Corazones, fueron los que impulsaron la revolución ya del Vaticano II. Se inspiraron estudiosos de ellos, Rolando Muñoz, por ejemplo, Pablo Fontaine, que eran sacerdotes, por nombrar algunos de ellos, que ellos justamente estaban aquí en Quilpué, no eran de Santiago, no eran de Italia, eran de acá, y están esos escritos que ellos impulsaron una mirada distinta a una sociedad, una mirada distinta de la gente, de cómo relacionarse. Lo que decía Mauricio,
como una mirada más hacia la gente, más hacia el pueblo, es como la gente se ha ido manifestando. Yo creo que nosotros aún nos falta mucho, creo que hemos trabajado mucho lo arquitectónico, Andrés, pero nos falta rescatar esas historias locales. Lo que hemos hecho en el último tiempo del Quiero mi barrio es un tremendo tema, ¿entendés? Claro, se muestra mucho retiro, pero Villa Olímpica hizo todo un trabajo también, lo que ha sido Pompeya, ya Belloto Sur, hay una historia bastante interesante que uno no puede desmerecer. Y todo lo que fue las viñas, la gente, cuando yo le digo, oye, usted sabe que los viñeros más importantes en Chile estaban acá, y no, hoy día es Casablanca. Entonces, la zona norte jugó un tema importante. Es por eso que también nosotros rescatamos cuando la gente, equivocadamente algunos dicen, nosotros estamos por rescatar el Fundo del Carmen, esa área verde, ese espacio, es urbano, pero no para construir edificios, no es para casa, es parque urbano, que tiene que ver con la historia de mucha gente. Mira, muchos de los que reclaman no tienen ni idea ya de la historia de eso, cómo se administraba, qué es lo que había, por qué el donante Valencia, algunos lo saben, ¿ya? ¿Qué es lo que quiso hacer? Quiso hacer un centro recreativo, no para Quilpué, sino que para Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Era la corporación o el desarrollo que había, era en conjunto. Fíjate que este señor ya tenía la mirada del área metropolitana, Daniel. ¿Ah? Tenía la mirada, eso iba a decir, tenía la mirada de una área metropolitana. Él dijo, pucha, esta zona quiero que sea un centro recreacional, educativo, estaba pensando en una universidad que estuviera en eso. Entonces, yo creo que nosotros hemos logrado tener parte del patrimonio, tanto tangible como intangible, hemos ido recuperando la historia de los barrios. Algunos se apropian mucho de decir, mira, estamos haciéndolo hoy día, pero esto ha sido un trabajo de una década. Yo tengo que decir una década que no ha sido fácil, hemos tenido diferencias, pero siento que la ciudad tuvo un tiempo, un lapso así como oculto, ¿ya? Que no es que no existieran cosas que se hicieron, pero no trascendieron más allá. Y creo que lo que hemos hecho esta última década ha sido eso, es como levantar esa parte de esa historia, ¿ya? Que pueden ser los 80, que pueden ser parte de los 60 y pueden ser de los 30, como hubo muchas cosas interesantes que tuvo esta ciudad. Eso. Ya, muchas gracias. Delante se nos cortó Daniel Morales, y yo quisiera que terminara su intervención, pero quiero emplazarte con una consulta que yo creo que no la puedo dejar pasar. Sabemos que, y lo comentábamos el otro día en una clase que teníamos de gestión cultural en la Universidad de Playa Ancha, que este año se tiene que entregar el informe a la UNESCO respecto a la salvaguarda que la ciudad de Valparaíso y los compromisos que la ciudad de Valparaíso había asumido para las zonas declaradas patrimoniales. Y también está el peligro que puede hacer declaradas ciudad o zona en peligro por parte de la UNESCO, en el caso que UNESCO no considere viable o aceptable lo que el Estado de Chile finalmente declare respecto a esa zona. ¿Cómo ves tú esta situación? O sea, ¿Valparaíso está en riesgo su declaratoria patrimonial? Mira, yo creo que a esta altura, aquí algunos me van a matar, no creo que lo mejor que le podría pasar a la ciudad, oye. Toma, Mauricio Rojas, toma aquí, entiérrame esta cartera. La yugular. ¿Tú crees que se necesita un sisma? Daniel, no es primera vez que te van a matar. Claro, por eso. No, pero buena provocación. No, de hecho, estamos hablando con el clon número 8 de Mauricio Viñambre, ¿no? Porque ya tiene una serie de clones guardados. Oye, ¿sabes por qué lo digo? Porque de partida la UNESCO no quiere que se pierda patrimonio. La UNESCO lo que quiere es que el patrimonio se cuide y se reproduzca. Ojalá que haya más zonas de protección patrimonial. Por lo tanto, cuando sugieren o llegan a suceder este tipo de categorías, es muy raro que los países o los estados partes que participan como administradores o gestores del sitio
puedan decir, sí, tienen razón, que mal lo he hecho, quíteme el título. Eso pasó en África claro, con uno de estos típicos presidentes populistas, militares, y pasó en Dresden, por ejemplo, Alemania, pero a través de se hizo un referéndum, ¿ah? Porque también había un puente que se quería hacer, y ese puente pasaba como a 3 4 kilómetros más arriba del sitio histórico de la ciudad, pero según la UNESCO, los veedores de la UNESCO, afectaba el paisaje del río Elba, que efectivamente es un paisaje muy lindo, yo estaba ahí, eh, pero la verdad es que la ciudad necesitaba un puente porque ya tenía todo congestionado y sacaba los autos del centro. Entonces hubo un debate enorme entre los desarrollistas del lugar y la gente que Los estaba defendiendo el patrimonialistas. patrimonio. Claro, ambos como caricaturizados, digamos, porque siempre aquí se mezclan de muchos intereses de fondo. Eh, y, y, y finalmente, bueno, el referéndum me hizo ganar que Dresden prefería perder el título de Patrimonio Mundial. Bueno, algo así yo creo que nunca va a pasar en Valparaíso. Para nosotros ser Patrimonio de la Humanidad es un motivo de orgullo y es un honor, digamos. Sin embargo, yo creo que algo como eso sería súper bueno en algún momento, como decías tú, para generar el remesón. Mira, y también volviendo a lo que me dijo Mauricio Rojas hace un momento atrás, del- de, de la de estas visiones, de este choque de políticas públicas o de este choque de visiones de los mismos habitantes o actores relevantes de la ciudad, en que el dueño de un bar no quiere que pongan contenedores, pero al precio de un puerto. Bueno, eso fue principalmente porque entré en política y cómo entré a lo público, porque finalmente lo que es el patrimonio, el buen patrimonio es el reconocimiento en el tiempo de lo bien que se hicieron las cosas o del carácter, pero de alguna manera de los rasgos positivos. Uno se acuerda de los hechos negativos a generar ese orgullo de lo que se construyó colectivamente o de los tiempos de bonanza. ¿Ah? Y cuando eso no es así, justamente la gente después viene y los quema, ¿ah? Como también comentaba Mauricio. Eh, pero en Valparaíso, por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy en día, a 100 años de la construcción de un tremendo puerto como el puerto que tenemos, no se pueda hacer una inversión del Estado que permita o que complemente una inversión privada, digamos, pero que se permita generar un buen proyecto en un crecimiento portuario hacia la zona sur, donde hay acantilados, donde los contenedores, que una nueva forma de hacer puerto no era la del siglo XIX, pudieran operar sin generar ningún impacto grueso sobre la ciudad y que la ciudad pueda vivir y disfrutar de sus nuevas eh, bases, digamos. ¿Eh? Entonces, no es que uno pueda pelear en que una cosa es buena o mala, sino es cómo se hace. Y ahí le encuentro razón a la gente del barrio Yungay, por ejemplo, de que finalmente sabemos que el tema es al chancho en Santiago el desarrollo urbano, y que además que si no dan garantías concretas de que lo que se va a hacer ahí no es una densificación de guetos verticales, mejor no hacer ni siquiera la estación del metro. Yo no encuentro razón. Yo me tiré en bronca con la empresa portuaria de Valparaíso porque no dejaba, no tributaba, no generaba grandes utilidades, no estaba generando buenos proyectos. La actividad misma ya no estaba dejando trabajos directos locales en la ciudad, se estaba tecnologizando. Y por lo tanto, lo único que estaban haciendo era un gran trabajo de clientelar en los cerros, aprovechándose de la pobreza de la gente para regalarle banderitas y Super 8. Entonces, ese tipo de política pública, no. Y así como se les cayó el Molvarón, después nosotros tenemos las cuerdas al Terminal 2, que la ministra insiste, no porque no queramos desarrollo portuario, sino que es un mal proyecto que afecta al patrimonio. Recordemos que vino un experto de ICOMOS, que era el señor Izaza, contratado por la UNESCO, digamos, a solicitud del gobierno de Chile, porque la UNESCO lo exigió, quien dijo que el Terminal 2 generaba un impacto al patrimonio que era alto, permanente, irreversible, no mitigable. Y así todos tenemos a la ministra Gloria Hood insistiendo en el proyecto. O sea, chuta, hagan el proyecto un poquito más al lado, si no es, si no es que no queramos puertos, es que hagan la cuestión bien. El mono de abrigo de Valparaíso,
tienen en la punta 60 metros de profundidad. Es la obra más colosal que tiene tal vez Chile y es la más invisible a la vez y es la que ha generado las aguas abrigadas para que los barcos puedan entrar a su bahía sin problema. Ese molo de abrigo está quebrado en la esquina, en la punta de Uprat, donde parte es el momento de arreglarlo, de extenderlo, de ampliarlo, y tal vez tampoco necesitamos un súper gran puerto. Tal vez lo que necesitamos son espacios para 2 buques post-Panamá que ampliar un poquito más hacia el sur, y el resto, chao, somos una red de puertos. San Antonio, Valparaíso y Quintero debieran ser una sola zona portuaria, como lo es Shanghái, como es la zona portuaria de Hamburgo, como lo es Bremerhaven, como lo es Le Havre en Francia, y que en realidad se complementan y cada uno agarra lo mejor del otro. O sea, y así pasan a ser puertos públicos que tienen relación y responsabilidad con su territorio. O sea, pasan a ser agentes urbanos territorialmente responsables. ¿Y cuál es la responsabilidad con Valparaíso? El patrimonio. ¿Cuál es la responsabilidad con Quintero? El medio ambiente. ¿Cuál es la responsabilidad con San Antonio? La pobreza, porque San Antonio tiene como un verdadero campamento detrás de un puerto que genera millones y millones para el país. Ok, muchas gracias. Completo análisis, muy consecuente con tu pelea que has dado hace mucho tiempo sobre el puerto. Te felicito porque en realidad son temas de los cuales hay que tener mucha convicción. Sí. La pregunta era, en realidad, esto era porque cuando quedó parado el video, pero sobre el patrimonio intangible, algo muy cortito. En Valparaíso, por ejemplo, tenemos el Rincón de la Guitarra, tenemos el Cinzano, tenemos una serie de lugares que son maravillosos, pero cuesta tanto poder poner en valor estos lugares para que también sean reconocibles, para tener la gente, los dueños, los propietarios que nos administran, no se la pueden solos. ¿Sí? Por ejemplo, el Rincón de la Guitarra, el Cinzano, debe existir un fondo específico, simplemente para qué, para tener unos buenos camarines para los músicos, para tener un espacio que va dignificando el trabajo, para poder tener un buen escenario, una buena iluminación, y no que tenga que hacer un tremendo proyecto Corfo de prácticamente cambiar todo en un edificio moderno, y simplemente reparar sus tablitas, que eso realmente son fondos pequeños, pero que si hubieran muchos de esos, que el PUE tiene mucho patrimonio, Mauricio, de Viñambre, alcalde. Por ejemplo, como le decía, el patrimonio no solamente es hacia atrás, lo que usted habló es justamente el patrimonio que se construye en los 80 hacia adelante. O sea, ¿cómo van a ver cuál es el patrimonio de Quilpué para la gente que está en la década del 80 de este siglo, en el 2080? Entonces, el rock en Quilpué es súper importante. Hay una tremenda cantidad de bandas que han influenciado y que se ha generado un movimiento fuerte. Incluso la arquitectura, yo a usted le mostré lo que era el trabajo de Alejandro Rumier. Hay una serie de casas modernas que son unas joyitas de la arquitectura que están ahí dispersas y que todo eso hoy en día nadie los ve, las ve como unas casas raras, pero en estricto rigor, cuando uno empieza a ver la estandarización de la vivienda, la entrada en el mercado de los grandes fondos de inversiones que estandarizan todo y todo se homogeneiza y se convierte en un gueto vertical el hecho de vivir, uno empieza a valorar esas casitas que eran maravillosas, que se notaba el cariño, el modo de vivir, compartir con la familia, la relación con la calle, ser generoso con lo verde. Ahí me callo, he hecho mucho. Oye, Daniel, muy interesante lo que acaba de decir. Pero por ahí, el patrimonio del futuro de Quilpué. Vamos a ir cerrando. Quisiera preguntarle a Mauricio, porque fue jefe de gabinete, Mauricio, del director nacional del Consejo de Monumentos Nacionales, entiendo, o director de la DIVAN, parece, no recuerdo exactamente cuál fue tu responsabilidad ahí. Pero te quiero preguntar... No fui jefe de gabinete, pero trabajé con Ángel Cabezas, sí. Pero ya, no perfecto. Ok, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves tú, digamos, la institucionalidad pública para hacerse cargo de todas estas temáticas que plantea el alcalde Viñambre, lo que plantea el concejal Daniel Morales? Hubo una modificación a estas instituciones, hoy día están bajo la ley del Ministerio de las Culturas. ¿Tú crees que la institucionalidad chilena da el ancho para todos estos desafíos en el campo del patrimonio? Explícitamente no. Yo lo vi desde adentro y lo que reina, lo puedo decir con toda claridad, es como la chatura, una mirada bastante anticuada de patrimonio. Y hay un tema ideológico, la desresponsabilización del Estado de lo que significa mantener un patrimonio. Y celebro el entusiasmo tanto del alcalde como del concejal
Daniel de Valparaíso y el alcalde Miñambre, el Estado chileno como que entiende que esto es un fondo concursable, como que no logra romper este paradigma subsidiario de que todo lo cultural es un concurso. Respecto a lo que dice, claro, porque el Cinsano, todo este patrimonio inmaterial, o lo que se pudiera hacer en Quilpué, debería tener un gobierno regional invirtiendo directamente en patrimonio. ¿Qué pasa? El FNDR, el 2% de cultura, replica lo que hace el Fondar. Concursos, 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 concursos. El Estado como que es un Estado incapaz de hacerse cargo de las políticas públicas. Hay un fondo de patrimonio, es concursable. ¿Qué es lo que se financia? El 90%, después incluso del terremoto, el 90% de la reparación patrimonial fue de iglesias. No es que yo quiera ser claramente clerical, pero es inconcebible que el 90% de todos los recursos post-terremoto se lo llevaron las iglesias. Entonces, por muy bellas que sean, muy valiosas, estamos hablando de, uno podría cuestionar hasta el Estado laico. Aquí empiezan cosas ideológicas a cruzar lo patrimonial. Es interesante lo que decían ustedes, todo lo del desarrollismo. Los patrimonialistas están muy ligados a lo que se llama el movimiento economista del decrecimiento, porque el crecimiento nos está llevando a una crisis, pero ese es otro temazo que habría que dejar. ¿Qué significa decrecer? Se está planteando ahora en torno a la pandemia, y los patrimonialistas, los ambientalistas fueron los primeros en ponerlo. Necesitamos seguir progresando, necesitamos seguir desarrollándonos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es una pregunta inquietante que ha puesto a los patrimonialistas en el debate y que en Europa sobre todo tiene mucha repercusión. Entonces, para hacerla corta, yo creo que no están las condiciones de la política pública hacia el patrimonio. Va a tener que nacer desde los territorios, porque el Estado sigue viendo que este Estado es como una financiera, cree que pasando lucas y haciendo concursar a la gente, a los municipios, a las escuelas artísticas, a todo en un gran fondo, todos compitan, replica el modelo, compitamos todos, compitamos entre todos, individualicemos, no hay decisión de, el Estado tiene derecho a financiar el patrimonio, el Estado tiene que hacerse cargo de Valparaíso, porque está este temor, no, el oscurantismo. A mí me pasó que quedo sorprendido, sí, participé en un cabildo de cultura para el estallido social, y los artistas quieren más fondar. Yo decía, eso están profundamente equivocados. El fondar o los fondos de cultura es perpetuar el modelo. Estamos acá porque queréis cambiar el modelo y ustedes quieren que se aumenten los fondos. Eso es modelo subsidiario en cultura. Tenemos modelos subsidiarios al patrimonio. Por lo tanto, si queremos provocar un cambio en el patrimonio, hay que dar una pelea ideológica de concebir el rol del Estado en la cultura, en el patrimonio, y eso significa, claro, atender a Valparaíso. Y yo pienso me tocó conocer una bonita iniciativa, alcalde Miñambre, de Quilpué, que a mí me apasiona, very interesante, a propósito de la Villa San Luis. Tú me preguntabas un buen ejemplo. ¿Cómo la Villa San Luis ha tratado de sobrevivir ahí en ese barrio, lo que trató de hacer el presidente Allende, tratando de sobrevivir por la maquinaria desarrollista? El patrimonio siempre va a chocar con ese paradigma. Quieren votar la Villa San Luis porque es un estorbo al modelo de malls de ciudades. A mí me tocó escribir un artículo en el Mostrador que se llama El mall desarrollo es el mal desarrollo. Todo se soluciona con un mall en Chiloé, en Valparaíso, en Vitacura. Es un modelo que está redondito y que el patrimonio viene a causarle problemas. Y por lo tanto hay una beta interesante, social e ideológica del patrimonio, que a mí es la que me interesa. Y para cerrar, así como tenemos Villa San Luis, tenemos KPD en Quilpué, un testimonio histórico, lo que fue una manera de pensar la ciudad, de pensar la vivienda, de pensar la organización social. Por lo tanto, hay patrimonio, hay memoria histórica en este país. El que está equivocado justamente en la política del gobierno central, porque yo creo que los municipios, incluso los territorios y la gente ha sabido ponerse más al día, como el caso Playa Ancha, que me ha tocado ver este último tiempo en Valparaíso, ha estado más a la altura de concebir cómo reconstituir los patrimonios. Y la que está al debe claramente es la política pública del gobierno nacional, no los gobiernos locales. Ok, alcalde, usted quería... Dos cosas. Uno, que efectivamente es así. Nosotros como municipio fuimos capaces de invertir con fondos municipales, lo que fue el teatro, Carosi, eso 100%. Claro, estuvimos en un tema de proyectos, justamente con Ángel Cabeza, en el tema de lo que fue los Perales, pero no era porque era la iglesia, sino la historia que significaba su alrededor y su entorno, que fue la lógica que nos movió. Todo este proyecto, de este rescate que hicimos con el panel de lo que fue la KPD, que trabajamos, que hoy día están en el memorial. ¿Me entiendes? Entonces,
Pero hay una cosa cierta, mira, tú lo que estás diciendo, Mauricio, es muy cierto, porque yo una de las cosas que reclamé hace unos años atrás y fui mal mirado, muy mal mirado, por lo que dije. En esta región se invirtieron más de 12.000 millones de pesos en estadios y ninguno concursó. El Elías Figueroa, el Sausalito y el de Quillota. Toda la razón. Pero no me voy a ir para Quillota para no pelearme con mi amigo Mella. Pero Valparaíso y Viña le pusieron... con Char. ¿Ah? ¿Quiere pelear con Char? Perdón. No. Veo por defecto que quiere pelear, ¿no? No, son tiempos de paz, estoy en paz. Son tiempos de paz. Pandemia, tiempos de paz. Entonces, pero tú te das cuenta, mira, desde la concepción que tú decías, Mauricio, ideológica, nadie cuestionó de ponerle una cantidad de alrededor de 6.000 millones al Elías Figueroa en Valparaíso, que está en una playa ancha. Era más importante el estadio, ¿ya? Y el Sausalito, que tú ves hoy día, el Sausalito, con todo el respeto, me encanta el Everton, pero no administra es para el Everton. Y la cantidad de gente que entra, y fueron más de 6.000 también millones. Pero tú haces la pregunta, anda a pedir a cuchillo las peleas para ganarse un proyecto, para hacer algo patrimonial. Y esa lógica persiste mucho en que tienes que concursar. Y lo que debería pasar al revés es tener un fondo de patrimonio, conservación del patrimonio y destinar, no concursarlo. Al contrario, el gobierno regional debería ser una instancia de promover iniciativas en la región, ¿ya? Y fortalecer y tener un presupuesto y colocarlo, así como lo puso tan libremente para los estadios. Yo entiendo el fútbol, yo no soy antifútbol, al contrario, pero yo veía que era una necesidad. Lo mismo digo en la zona de parque. Nosotros hoy día estamos hace 2 años tratando de pelear por un financiamiento de un parque ahí en la zona norte. Y hasta la fecha hemos presentado el proyecto, en fin. Pero la prioridad viene, pero si tú tenés plata, hay plata para estadios. Y yo creo que está bien, deben hacerse los estadios. Yo no estoy en desacuerdo, pero tenemos que equilibrar un poco el tema y no transformarnos en todo esto concursable, porque finalmente no estáis haciendo cultura. Es una forma distinta de hacer cultura. No sé, sí. ¿Cuánto peleamos nosotros por el Festival de Jazz de Eugenio Rengifo? Todos los años tenemos que hacer el proyecto, tenemos que presentar el proyecto, no sabemos si va a ser financiado, y finalmente las medidas que toman nosotros los alcaldes, tomamos financiando nosotros 100%. Hoy día la actividad del teatro, yo te diría que teníamos, el 80% era 100% financiada por el municipio, ¿ya? Fondos que era el municipio. Y en otros países, los gobiernos regionales apoyan estas iniciativas locales, que es lo que podría ser. Si estamos diciendo, yo estoy disponible a colocar recursos, pero imagínate cómo sería de potente que el gobierno regional, el gobierno central tuvieran la misma política de lo que estamos haciendo en el desarrollo local. Y por último, lo de Valparaíso, yo creo que no es un problema de la comuna de Valparaíso. Lo he dicho siempre, todo lo que es tema patrimonial, en fin. Valparaíso es un patrimonio del mundo, ¿ya? Y del país. Y ahí debe haber una intervención clara. Mira, todos los que hemos viajado alguna vez, uno trata de explicar dónde vive, ¿ya? Porque ahora se conoce más, en los últimos tiempos. Pero antes, no, tú le decías al lado de Valparaíso y la gente, Valparaíso, y todo el mundo conoce a Valparaíso. Es parte de nuestra identidad, es parte de la identidad de los chilenos y las chilenas. Yo creo que eso, el gobierno, todos los gobiernos, no voy a criticar esto, todos los gobiernos no han sido capaces de invertir como corresponde con Valparaíso. Eso es un apoyo para mi concejal. Oiga, alcalde, antes de terminar, porque tenemos ya quería recoger lo que decía Mauricio Rojas y lo que decía usted respecto a los desafíos más donde la responsabilidad está situada, digamos, en nosotros y no necesariamente en el Estado. ¿Cree que hay oportunidad en esta nueva etapa de los gobiernos regionales, cuando se elijan los gobernadores regionales, de que en esa campaña o en ese proceso se levanten reivindicaciones más claras y más concretas respecto a estos temas? O sea, me imagino yo que en cualquier candidatura de un gobernador regional tienen que haber propuestas de todo tipo y también habrán propuestas de cultura, de patrimonio. ¿Usted cree que es posible avanzar para que los gobiernos regionales tengan mayor autonomía en estos temas? No, yo te digo al tiro, es un desastre todo el gobernador regional.
Yo me opongo absolutamente porque es una estructura muy centralista en la región, ¿ya? El gobernador regional va a ser elegido por el Gran Valparaíso finalmente, ¿ya? Y mira, ahí llegó el futuro de y ¿Y a dónde están? No lo veo. Ahí salió lindo a la mamá, ¿eh? La mamá. Sí, pura mamá. La mamá. Bueno, Entonces, oye, termine. Termino con esta idea. Entonces, ¿te das cuenta? Nosotros con Daniel, con Reyes y otras personas más, hemos planteado que la solución de estos temas es generar las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas tienen una mirada más en conjunto. Aquí integra Quilpué, Valparaíso y Viña. Y yo creo que esta elección es absurda. Debería eliminarse esa figura, deberían eliminarse figuras hoy día que existen como los gobernadores provinciales y un área metropolitana con alcalde mayor, pero no con la figura del alcalde, de alcalde que conocemos local, sino de un planificador. Lo que nos falta en áreas metropolitanas, planificación, en todos los ámbitos, no solamente este ámbito del patrimonio, de la cultura, en fin, el manejo de los recursos, la descentralización de los recursos. Porque este gobernador no tiene ni distribuciones, nadie se las conoce. Entonces, sería un desastre este tema. Es muy complicado, yo te digo, como está hoy día estructurado. Habría que reestructurarlo, trabajar el área metropolitana con prioridades, porque los intereses del patrimonio que nosotros podemos mirar del Gran Valparaíso, esta área metropolitana, quizás es absolutamente distinta y es así de Quillota o la Concagua. La Concagua tiene una historia hermosa, tremenda, histórica, tiene más años que la propia ciudad nuestra, San Felipe y los Andes, y en fin, Calle Larga, que tiene todo un trabajo hecho. Así que, bueno, creo que a mí personalmente esta figura de gobernador creo que no va a hacer ningún aporte a la región, ninguno. Ok, ya. Bien, mire, ya estamos en el tiempo. Primero les quiero agradecer haber entregado este tiempo de sábado en la tarde para compartir con los vecinos. Hubo muchas interacciones. Este programa va a quedar puesto en el Facebook de la Municipalidad de Quilpué y seguramente va a seguir viéndose en la semana. Así que yo les agradezco y despedimos este programa y esperamos, alcalde, que podamos mantener tal vez una vez cada 15 días, una vez a la semana, no sé, una horita para hablar de cultura también con los vecinos. Tener invitados a artistas, invitados a algunas personas que puedan poner temas y así no abandonar este formato, porque han sido 3 días muy interesantes y yo creo que viene innovador también este tema de a través del internet poder comunicarnos y no abandonar obviamente estas temáticas. Así que les agradezco. Mañana va a transmitir el Facebook de la Municipalidad la película KPD a las 20 horas, así que para que todos los que están escuchando, mañana a las 20 horas pueden ver la película y hacer sus comentarios y todo. Y nos estamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, Daniel. Chao, alcalde. Chao, Mauricio. Chao, Andrés. Chao. También. Saludos a la señora Daniel.